Nombre completo. Luciano Román. ¿Por qué, Luciano Abel Román. por qué periodista? Casi por casualidad, porque yo estudié Derecho y mi camino parecía marcado para ese lado. Mi viejo era abogado, trabajaba yo ya desde los últimos tiempos del colegio secundario en el estudio de mi viejo como cadete o como pibe de los mandados. Y nunca había concebido otra cosa que no fuera la de ser abogado y estudiar Derecho. Y sin embargo empecé casi de casualidad en el día a hacer una especie de experiencia de verano, pusieron en algún momento, y ahí me enamoré de la redacción, me enamoré del periodismo y bueno, terminé con a duras penas la carrera de Derecho, pero nunca más dejé de dedicarme al periodismo. ¿Volverías a elegir el periodismo hoy? Es una pregunta difícil. Creo que sí porque yo he encontrado en este oficio fundamentalmente una vocación y una pasión, y lo he hecho y lo sigo haciendo con mucho entusiasmo, con muchas ganas, y eso es mucho, digamos, cuando uno encuentra algo que le gusta, que lo motiva, que lo entusiasma. De manera que en ese sentido te diría que sí, que volvería a elegirlo. Tuve la suerte además de empezar a hacer periodismo y de hacerlo durante mucho tiempo en épocas más, más favorables que las que vivimos hoy para la profesión, cuando encontraban estímulos más importantes, cuando el periodismo tenía un rol más gravitante, más protagónico, cuando las redacciones eran estructuras más fuertes y sólidas de lo que son hoy, en muchos casos. De manera que sí, volvería a elegirlo, aún sabiendo a esta altura del recorrido que es un oficio que implica muchos sacrificios, que implica renunciar a muchas cosas, ponerle un poco el cuerpo a una demanda que nunca se termina, sobre todo los diarios, ¿no? Por supuesto que el periodismo también se puede ejercer en muchos otros formatos y ámbitos. Yo hablo de la experiencia que yo he hecho, que es la de trabajar en redacciones y en diarios. Y ahí la demanda es infinita, ¿no? No hay fines de semana, no se termina, porque cuando cerraste el diario de hoy ya tenés que estar pensando en el de mañana. De manera que es una profesión sacrificada y exigente, pero aún así creo que la volvería a elegir. Y no hay ferias. No hay ferias, no hay... Creo que en cualquier otra profesión uno tiene picos y valles, ¿no? Y tiene momentos de mucha exigencia y de mucha dedicación, pero el abogado, el día que presenta la contestación de la demanda, siente como ese alivio y se puede tomar 4 días para el arquitecto cuando hace la entrega o presenta el proyecto, o el médico cuando termina. Bueno, quizá el médico hay otros matices, pero en el periodismo siempre tenemos la sensación de que la cosa no termina. Ya digo, y entregaste la nota, pero mañana tenés que volver a escribir, y mañana tenés que volver a editar, y mañana tenés que... Bueno, y empieza y todo el tiempo, ¿no? ¿Vos te acordás cuál fue tu primera nota como periodista? Sí. Yo empecé en el diario a cubrir la actividad universitaria, como cronista universitario, en una época de mucha efervescencia de la actividad y de la política universitaria en particular, porque era en los 80 tardíos, cuando todavía duraba un poco la inercia y la efervescencia de la recuperación de la democracia. Entonces yo iba a las facultades a cubrir la actividad de los centros de estudiantes, las reuniones de los consejos académicos, como se llamaban en aquel momento, ahora se llaman consejos directivos. Y me acuerdo, sí, un día que mi primera nota, que fue sobre una elección de estudiantes que iba a haber en la Facultad de Derecho, y bueno, escribí como una especie de panorama de las listas que se presentaban y de los candidatos que competían por la presidencia del centro. Y me acuerdo que el subdirector del diario en aquel momento era Ricardo Hueso Campo, que para mí fue un gran maestro, porque vio que tenía alguna vocación y alguna inquietud, entonces entre muchos otros, ¿no? Porque la redacción del día en aquella época era una verdadera escuela de formación, y había muchos periodistas dispuestos a asumir este papel de enseñar, ¿no? A los pibes que venían más jóvenes. Yo tuve la suerte de tener varios maestros y
y profesores del oficio en la redacción. Pero me acuerdo que Ricardo Hueso Campo me llamó, había leído, yo escribía todavía con máquina de escribir. Con máquina de escribir y con un dedo de cada mano, porque nunca había hecho el curso para aprender dactilografía, entonces no escribía con todos los dedos. Se escribían unas hojas pautadas. Bueno, todo esto parece hablar del siglo XIX casi, pero hablamos de hace 30 o 30 y pico de años. Bueno, Ricardo me llamó y me dijo, está bien, pibe, pero esto que pusiste al final hay que ponerlo al principio. Y me dijo algo que yo siempre recuerdo, me dijo, ¿leíste Rayuela de Cortázar? Y yo le dije, no lo leí. Bueno, léelo. Empezalo y mañana vení a verme, me dijo. Y yo busqué Rayuela de Cortázar y empecé a leerlo, y al día siguiente lo fui a ver, y me dijo, ¿cómo empieza Rayuela? Empieza, encontraría a la maga, entre signos de pregunta. Me dijo, ¿y no te da ganas de seguir leyendo? Sí. Bueno, eso tiene que ser una crónica periodística, un gancho que te dé ganas desde el inicio de seguir leyendo, ¿no? Dice, como arranca a cortar, encontraría a la maga, y uno quiere saber qué va a pasar. Bueno, me acuerdo de eso porque fue como una lección que me ayudó a entender muy en el inicio que en el comienzo de una nota, de una columna, de una entrevista, se juega la suerte de un texto periodístico. Y bueno, fue el primer aprendizaje. ¿Cómo convive el periodismo gráfico hoy con el periodista? Para el periodismo gráfico, la situación actual es absolutamente desafiante y por momentos incierta y desconcertante, ¿no? Si nosotros recordamos el papel, el protagonismo, la fuerza que tenía el periodismo gráfico, el diario, hace apenas, ya digo, 30 años y la que tiene hoy, bueno, vemos que la modificación ha sido gigantesca, ¿no? La revolución tecnológica se ha llevado puesto al formato clásico del periodismo. De todas maneras, hace muchos años que venimos haciendo pronósticos sobre cuándo va a morir definitivamente el diario como vehículo o como instrumento esencial del periodismo gráfico. Y yo en eso creo que se puede ser un poco más optimista, Martín, porque me parece que sí, el hábito de la lectura de diario se ha perdido, se ha debilitado, sin duda, no solo por la revolución tecnológica, sino porque la vida hoy tiene un ritmo y una dinámica y un formato que conspira todo el tiempo contra esa costumbre y ese hábito que teníamos de sentarnos en el desayuno, en el bar, o a la tarde, o en el colectivo, o en el tranvía, o en el subte a leer el diario. Todo eso pertenece a un mundo que ya no existe, o que por lo menos deja de existir de una manera acelerada. Aún así, yo creo que hoy los diarios, a través de su plataforma digital, a través de nuevos formatos, como esto que vos estás haciendo ahora, entrevistas en YouTube, podcast, el streaming con un desarrollo nuevo, me parece que todavía hay una enorme oportunidad para el buen periodismo a través de estos canales. Y los diarios empiezan a ser organizaciones más complejas, ¿no? Yo hoy trabajo en la redacción de La Nación, en la que conviven lo que sería una vieja redacción tradicional que sigue haciendo un diario en papel de una manera bastante parecida, aunque con criterios y contenidos distintos a los de hace 30 o 40 años, pero con un criterio de edición, de formato, de lógica que mantiene esa vieja tradición, con una redacción audiovisual, una redacción digital, una redacción de redes, donde se están pensando contenidos de distinto calibre, de distintos formatos, de distintas duraciones, para distintos públicos. Bueno, ahora todo eso en el fondo responde a la vieja matriz del periodismo, ¿no? El periodismo en el sentido de encontrar la noticia, de interpretarla, de analizarla, de encontrar una manera atractiva de presentar una novedad, de opinar, de proponer debates,
de proponer conversaciones. Bueno, todo eso, digamos, que hoy aparece como atravesado por nuevos formatos y por nuevas demandas, al fin del día tiene la misma esencia que aquel periodismo que yo aprendí hace 40 años y que nutrió a lo mejor del periodismo argentino en la década del 60 y aún si nos remontamos para atrás a principios del siglo XX. Bueno, o sea, me parece que hay una esencia del periodismo que todavía tiene vigencia, que todavía tiene oportunidad, pero que claro, empieza a tener un formato y un marco y una demanda diferente, ¿no? ¿Crees que los periodistas y los medios han perdido mucha credibilidad en los últimos años? Yo creo que hay Es difícil generalizar también. Sí, que es difícil generalizar, que hay una credibilidad discutida y debatida, lo cual me parece sano. Durante muchos años creímos que la palabra de los medios era palabra santa y era palabra indiscutida. Hoy convivimos con un ecosistema comunicacional en el que no existe esa palabra indiscutible, ¿no? Las redes fundamentalmente han propuesto una discusión permanente sobre... A mí me parece que eso tiene un costado sano y positivo, que es poner en discusión los contenidos del periodismo. Creo que nos exige a los periodistas además otra calidad, porque sabemos que lo que estamos proponiendo a través del diario, a través de la radio, de la televisión, de lo que sea, estará sometido a un juicio, y me parece saludable que sea así y que haya como una mayor discusión sobre el contenido periodístico. Creo que el buen periodismo sigue resguardando el valor de la credibilidad y que en eso reside su mayor capital. Y un poco antes de empezar a grabar charlábamos de estos nuevos fenómenos con los que convivimos, y hoy un influencer te dice que tiene X 100.000, no sé, los números suelen ser apabullantes, o 200.000 seguidores en Twitter o en Instagram. Ahora, todo eso parece tener también una cosa de provisoriedad y de liviandad que hace que la credibilidad sea relativa. Si tiene 200.000 seguidores hoy, eso puede variar en muy poco tiempo, hay como altibajos enormes o una dinámica muy acelerada en esas cosas. Ahora, las marcas periodísticas siguen teniendo un valor, y siguen teniendo el valor de la credibilidad, ¿no? Cuando te dice salió en La Nación, o en La Plata salió en El Día, o en El Mundo lo publicó el New York Times, o lo publicó El País de Madrid, digamos, estas cosas aún en este mundo absolutamente fragmentado, atravesado por las redes, donde el influencer compite con la marca tradicional y demás, aún así el valor de la credibilidad sigue residiendo en determinadas referencias de prestigio profesional, de calidad periodística. Y cuando yo digo estas marcas, el New York Times en el mundo sigue siendo una opinión autorizada, sigue siendo una referencia de credibilidad y de calidad, ¿no? Aun cuando compite, ya digo, con un ecosistema y un universo en el que muchos influencers pueden arrogarse tener tantos o más seguidores que suscriptores tiene el New York Times en papel, ¿no? Ahora, sin embargo, y digo algo más, el papel, aun cuando todas estas marcas periodísticas que mencionamos tienen hoy su mayor desarrollo en la plataforma digital, también el papel sigue teniendo su peso, y sigue teniendo el peso de lo que queda escrito, de lo que queda dicho y que podemos guardar, aún en nuevas generaciones que no se han formado en la tradición y en el hábito del papel. Yo siempre cuento una cosa anecdótica, pero que da una idea. Cuando Estudiantes jugó aquella final del mundo, Sí, me vas a ayudar, no, pero hablo ahora en Abu Dhabi, en Dubái. En Abu Dhabi. Sí.
ya la internet era el fenómeno que es hoy. Sí, no bueno, lo que era todavía. Bueno, pero no existía empezaba a ser, todavía las redes, no existía Instagram, bueno, pero ya estaban, sí. pero tenía, bueno, me acuerdo que habían viajado muchísimos platenses a ver aquel partido, yo estaba en el día todavía, y nosotros habíamos propuesto a los platenses que viajaban que nos mandaran sus fotos Sí. y su pequeño testimonio para publicar en el diario. La respuesta fue tan abrumadora que no podíamos publicar todas las fotos en papel, entonces lo que hacíamos era publicar todas en la web y hacer un gran álbum de fotos en la web y seleccionar algunas para el papel. Muchos de los que protagonizaban esa historia eran gente joven, muchos padres que viajaron con sus hijos, muchos que yo. Tuvimos, Martín, un enorme reclamo y una gran presión de que los que no aparecían en papel querían aparecer en papel. Porque el papel se podía guardar, porque el papel se podía recortar, porque el papel perduraba y la web no. Entonces, para mí fue esa una lección, ya digo, estábamos, si querés, no en el momento en el que estamos hoy, pero tampoco demasiado lejos, y ahí vi que había, insisto, aún para nuevas generaciones, qué sé yo, un reconocimiento de la jerarquía del papel que hacía que... y yo creo que eso sigue pasando y seguirá pasando, por ahí en escalas más chicas, en una convivencia en la que el papel es un elemento más del ecosistema periodístico más complejo, pero no creo que el papel vaya a desaparecer, no creo que los diarios dejen de editarse en papel, probablemente vayan a tener, ediciones más limitadas y desde el contenido una propuesta cada vez más diferenciada de lo estrictamente noticioso, pero me parece que tiene una enorme oportunidad de supervivencia a partir de este valor de lo que queda, de lo que permanece, y que quizá en la volatilidad enorme que implica lo digital, esa permanencia y esa perdurabilidad sea un valor cada vez más rescatado y más reconocido, ¿no? Todo esto está por verse, pero yo tengo como una visión un poco optimista en este sentido. Ser secretario de redacción del diario El Día durante 20 años, cuando el diario tenía un poder que tal vez hoy los diarios no lo tienen. ¿Cuánto te influyó? ¿Cuánto te marcó? ¿Cuántas presiones también? Porque yo siempre digo que debe ser más fácil criticar a Milei, a Macri o a Cristina en Buenos Aires que criticar al intendente, porque al intendente te lo cruzas en la calle, porque conoces a la familia, porque tus hijos, o no. Sí. No es lo mismo hacer periodismo en La Plata que a nivel nacional. Sí, para mí fue fundamentalmente una enorme responsabilidad y una gran oportunidad de aprendizaje. Yo en el día empecé muy joven, y muy joven fui secretario de redacción. Sí, con estas características de ejercer el periodismo local en una ciudad grande, pero a la vez chica y con una identidad pueblerina, que por ahí no suena para nada despectivo decirlo de esta manera. En La Plata tenemos una cosa que nos identifica, de eso. Y el día, yo digo que fue Google mucho antes de que existiera Google para La Plata, ¿no? Yo llegué a conocer esa redacción en la que sonaban todo el tiempo los teléfonos de gente que preguntaba las cosas más inverosímiles. Sigue sucediendo. Bueno, que estaba haciendo los deberes con los chicos en su casa y llamaba para preguntar un dato que le preguntaban al hijo en el colegio, o que estaba discutiendo con el vecino sobre un partido de fútbol y llamaba al diario. Digamos, llamar al diario, además el número de teléfono del diario, todo el mundo en la ciudad lo conocía de memoria, el 425-0101, era casi como la forma de evacuar una duda, como hacemos ahora con Google en el teléfono, ¿no? Y eso generaba, y lo sigue haciendo, pero en aquellas épocas con mucha mayor intensidad, un vínculo entre el diario y la comunidad absolutamente cercano y de una interacción cotidiana y permanente, ¿no? La gente no solo llamaba, en el diario había colas
de gente que iba a publicar los avisos clasificados, de gente que iba a llevar la gacetilla para la cartelera de espectáculos, para la cartelera de actividades barriales, de los jubilados. El diario iba todo el tiempo a los barrios a recoger las inquietudes vecinales, los problemas. Una institución del día durante décadas fue el defensor de los vecinos, que iba. La gente sabía que era más eficaz llamar al diario para canalizar una queja por un bache, por una montaña de residuos en la esquina, por un corte de luz, que ir al organismo municipal o a la empresa de servicios que era responsable. Entonces todo esto generaba un entretejido entre el diario y la comunidad muy interesante, que implicaba una enorme responsabilidad, porque el diario se proponía cultivar ese vínculo y fomentarlo, inclusive porque en eso residía buena parte de su capital, digamos, en esto de que el vecino recurriera al diario como una oportunidad de mejorar su situación, de canalizar su reclamo, de expresar su enojo en muchos casos. Así que a mí, como coordinador un poco de esa redacción, como es el rol de un secretario de redacción, toda esa experiencia y esa época fue absolutamente rica y de un enorme aprendizaje del oficio y de la ciudad también, ¿no? Uh-huh. Y de la sensibilidad de las cosas en juego en esta relación del periodismo con su comunidad, con la sociedad en la que está inserta, ¿no? De la importancia de las pequeñas cosas. A mí toda esa experiencia me enseñó también una gran valoración del periodismo como servicio, ¿no? Y en el día había una cultura, y la sigue habiendo seguramente, pero una cultura muy fuerte de esto, de que el diario era una estructura al servicio del lector y al servicio del vecino, ¿no? Entonces no había pequeñas cosas. Esto de publicar el reclamo barrial, el problema de 4 vecinos que convivían con un basural, eran notas importantes para el diario, digamos, no eran cosas menores. Uh-huh. Y a mí eso me dio una perspectiva sobre el periodismo que aún hoy valoro mucho. ¿Y tuviste presiones alguna vez? Seguramente te ha traído muchas gratificaciones, pero seguramente también muchas malas, muchos disgustos, peleas, seguro, reproches. Seguro. Bueno, primero que el periodismo es un examen diario, cotidiano, ante los lectores fundamentalmente, en el caso del diario, y ante la propia estructura de la redacción, de la conducción de un diario, ¿no? Uno está todo el tiempo rindiendo examen, todo el tiempo viendo cómo hizo las cosas ayer y comparándola con cómo lo hicieron otros. Bueno, eso da un ejercicio que no siempre es gratificante, por supuesto, que muchas veces es frustrante, que muchas veces implica también la desazón o la decepción de no haber hecho las cosas como deberíamos haberlas hecho. El periodismo además es un oficio que se ejerce a toda velocidad, con lo cual los riesgos muchas veces son mayores. Y el juego de presiones es inherente también al ejercicio de este oficio. Hacer buen periodismo es contar muchas veces cosas que alguien no quiere que se cuenten, o el poder político, o el juez, o el dirigente del club, o el directivo de la escuela, o la autoridad universitaria, lo que fuere, digamos. Pero el periodismo consiste en correr el velo, en contar, en describir cosas que muchas veces hay alguien que prefiere que se mantengan ocultas o disimuladas. Y entonces, naturalmente, el juego de presiones, de reclamos, de demandas es casi inherente al cotidiano del periodismo. ¿Cómo convivís con los haters, con todos los que critican, porque no solamente critican al protagonista, sino que también critican al periodista? ¿Le das atención, lo mirás o no? Mira, yo no lo digo con orgullo ni mucho menos con soberbia, pero la verdad es que estoy bastante afuera de las redes. No soy un protagonista activo en las redes, uh-huh, por una cuestión de
generacional y de formación. Yo no me formé en las redes, de manera que, por supuesto, las miro, las sigo, porque ahora es un insumo y una herramienta fundamental para ejercer el periodismo. Nadie puede estar desconectado o desatendiendo lo que pasa en las redes sociales, porque muchas de las cosas de la realidad pasan casi exclusivamente por las redes, pero ya digo, no tengo un rol activo, con lo cual me expongo menos en las redes, y veo ese fenómeno con preocupación, porque creo que así como las redes tienen elementos muy positivos, también tienen cosas muy peligrosas y muy negativas, una de las cuales es esta beligerancia, esta agresividad, y esto que se denominan los haters, muchas veces fogoneados y estimulados con intereses muy concretos, ¿no? Y amparados por el anonimato, que es casi, te diría, la contracara del periodismo. El periodismo implica asumir responsabilidades. Los contenidos periodísticos lo son en la medida en que hay un editor responsable detrás de cada contenido. Lo que vemos en las redes es todo lo contrario, que el anonimato permite que se digan cosas falsas, se desvirtúen las cosas, se agreda con impunidad, se insulte con liviandad. Bueno, todo eso forma parte de algo muy peligroso. Me parece que debilita la calidad de la conversación pública, que genera además una hostilidad que hace que muchos se replieguen en el debate público porque no quieren exponerse, y es sano que no quieran exponerse. Me parece que ahí empiezan a tallar un montón de componentes negativos que merecen un debate muy fino, que no es fácil, porque este es un debate en el mundo. Hay algunos países que han propuesto ciertas regulaciones para los contenidos de las redes. Yo creo que ahí, cuando se empieza a regular, también se entra en otro terreno peligroso y resbaladizo, que es el de poner condiciones o límites o barreras a la libertad de expresión. Entonces transitamos ahí por un camino de cornisa que es difícil. Pero yo lo que propongo es que frente a esto por lo menos tengamos conciencia, generemos una conversación en torno de esto, que creo que excede a los periodistas. Es una conversación ciudadana, ¿no? que muchos tenemos que tener en nuestras casas, con nuestros hijos, que se manejan como nativos digitales, y entonces insistir mucho y marcar esto de que la intervención en las redes no puede estar apartada de la idea de responsabilidad, de respeto por el otro, de código civilizado. No puede ser que uno se ampare en un nick o en un personaje, en un seudónimo, para decir cosas que no se animaría a decir cara a cara. Parece que esta es no las dicen cara a cara. Claro, esta es una conversación importante para tener en las escuelas, en las familias, en los ámbitos de amigos, porque se da una cosa que hasta termina habiendo una actitud más desaforada en las redes que en la tribuna de la cancha de fútbol. Porque en la cancha de fútbol uno puede decir barbaridades, pero está poniendo la cara y está corriendo el riesgo de que alguien diga: che, ese es el periodista del coso, o es el cajero del banco, o es el que vive a la vuelta de mi casa. En las redes el anonimato ampara de esto, y entonces genera, ya digo, una cosa que es muy peligrosa. Pero bueno, yo prefiero esos riesgos antes que las regulaciones o las limitaciones, que me parece que también plantean otro peligro. Bueno, y en esos dilemas estamos, ¿no? Nombraste hoy a un director del diario que te había formado, que había sido importante en tu formación. Te quería preguntar otros periodistas que te hayan acompañado en tu carrera, que quieras mencionar, y de la actualidad, ¿quiénes te gustan? Bueno, a mí, como te digo, empecé muy joven en la redacción del día, y era una redacción de lujo, con grandes periodistas. Podría nombrar a muchos, pero Marcelo Hortale, Alejandro Castañeda, Juan Francisco Lagomarsino, Lalo Painceira, Marisa Álvarez. Eran periodistas cultos, formados, con experiencia, criteriosos, apasionados, que además sentían un gran compromiso, ya digo, en
formar a los que veníamos atrás, ¿no? Raúl Kreiselburg era el director en esa época y también tenía una enorme vocación por formar a los jóvenes que se destacaban o que entonces había otros tiempos en la redacción, Martín, había otra. Nosotros ahora evocamos aquella época como una época de cierta bohemia, en la que nos quedábamos además hasta la madrugada discutiendo, revisando, debatiendo sobre las cosas de las que nos ocupábamos en el diario y sobre otros temas, ¿no? Hoy no existe esa en ningún lado porque se ha perdido y se ha debilitado incluso el valor de la conversación, del debate, no solamente en las redacciones de los diarios, ¿no? En muchos otros ámbitos, la tertulia como institución social se ha desdibujado. Pero yo tuve la suerte, ya digo, de formarme en una redacción donde todavía se vivía y se respiraba ese clima, ¿no? De manera que soy un agradecido de eso. Creo que no solo me permitió aprender la técnica del oficio, sino enamorarme del oficio, enamorarme de esa atmósfera, de ese clima de discusión, donde se inculcaba el pluralismo sin bajar línea, digamos. El pluralismo era casi el ámbito natural en el que todo eso se desarrollaba, porque ahí convivían distintas ideas, distintas perspectivas, distintas generaciones, distintas sensibilidades, y todo eso se amalgamaba en una cosa virtuosa, digamos. No digo que esto no pase ya en las redacciones, pero hay otros condicionantes, ¿no? Y la digitalización nos ha ido encapsulando mucho. Y hoy la conversación pasa con mayor intensidad por las redes que por el cara a cara, digamos, y por el debate. Bueno, además, hoy los diarios se hacen en tiempo real durante las 24 horas. Y esto también achica mucho los márgenes para la pausa, para la discusión. Hoy la web te exige una actualización permanente, esto impone un ritmo y una velocidad. Antes el diario se cerraba y bueno, al otro día empezaba, pero en el medio ahora ese quiebre no existe. ¿Y quiénes te gustan de ahora? ¿O a quiénes? Bueno, hay muchos. Yo creo que el periodismo argentino es un periodismo de alta calidad, competitivo, con los mejores, si lo vemos en los diarios, pero también en la radio y en la televisión, con los mejores medios internacionales. Clarín y Nación, por mencionar los dos grandes diarios nacionales de referencia, son diarios absolutamente parejos si se los compara con El País de Madrid, con Le Monde de París, con el Washington Post. Por supuesto puede haber diferencias de estructuras en algunos casos, de idiosincrasia en todo, pero digo, en términos de calidad son estructuras muy, muy competitivas y muy parejas. Sigo a muchos columnistas con enorme atención y con admiración, en muchos casos, algunos de La Nación como Pañi, Jorge Fernández Díaz, Morales Solá. Me parece que son todos columnistas de enorme calidad y de un enorme profesionalismo. Sigo con mucha atención cosas absolutamente interesantes que se hacen en Clarín. Clarín tiene una sección los sábados que se llama Mundos Íntimos, que coordina Ulanowski Sack, y a mí me parece un gran hallazgo en términos periodísticos. Cuenta una historia personal que se sale de la agenda informativa, pero que pone la mira en una experiencia vital generalmente muy, muy curiosa, muy sensible. Bueno, sigo con atención las columnas de los domingos de Borenstein en Clarín, porque me parece que han inaugurado un tono y un formato de analizar la política con humor muy, muy interesante. Algo muy interesante en ese sentido hace Carlos Raimundo Roberts en La Nación. En fin, me parece que hay grandes firmas en el periodismo argentino y yo trato, aun cuando la demanda es cada vez mayor, porque ya ahora
no alcanza con leer los diarios, ¿no? Por esto que decíamos, ahora uno tiene que repartir su atención en muchas otras cosas y tiene que prestarle atención a Twitter y tiene que prestar atención a las webs y cada vez YouTube, aparece... podcast, Instagram, TikTok. De manera que aún en el medio de ese tironeo y de esa demanda trato de ser un lector y un seguidor consecuente de estas firmas y de los contenidos periodísticos con la mayor rigurosidad y constancia posible. ¿Te gusta el fútbol? No especialmente. ¿Hincha de? Soy hincha de Gimnasia. ¿Popular o platea? Mirá, no soy muy de ir a la cancha, pero he ido a las dos cosas y hoy si tuviera que ir elijo más la popular porque me parece más interesante la experiencia. ¿Y otro deporte? Bueno, jugué al tenis de chico, adolescente y sigo haciéndolo con intermitencia. Me gusta mucho esquiar y trato de ir todos los años unos días. Y no soy un deportista. ¿Rústico o lírico? Mira, me definiría como lírico para no eludir la respuesta, pero ya digo, siempre he sido tosco para los deportes. Entonces eso es más rústico. ¿Bilardo o Menotti? Y me parece que Menotti, ¿no? ¿Maradona o Messi? Messi. ¿Sos de mirar los partidos de la selección? Sí. Si no los puedo ver, no pasa nada. No pasa nada, pero los miro y sobre todo mi hijo es muy apasionado y entonces me gusta verlo con él y es un buen programa sentarse a ver un partido y sobre todo de esta selección. Uh-huh. ¿Ganar por goleada o en el último minuto? Y en el último minuto tiene más emoción, ¿no? Si tuvieras, yo te iba a apuntar 5 deportistas, pero saquemos los deportistas. 5 personalidades, 6, 7, para comer un asado. Haces un asado acá en tu casa y tenés que invitar a 6, 7 personas para charlar. ¿A quiénes te gustaría? Sería difícil porque yo soy un curioso, con lo cual y la conversación es un ejercicio que disfruto especialmente y el hábito de escuchar, ¿no? Que también eso me lo ha enseñado el periodismo y quizás es de las cosas más valiosas que me ha enseñado el periodismo, la posibilidad de escuchar. Pero con lo cual, digamos, me sentaría con muchísimo gusto a escuchar a gente de ámbitos muy, muy diversos, ¿no? Inclusive sin grandes aspiraciones de que sean famosos. A mí, mi mujer me carga a veces porque dice, te quedás charlando con el vecino de la vuelta o con el tipo, porque yo disfruto de esas conversaciones y de conocer. Pero bueno, invitaría a varios periodistas, con muchos tengo el placer de conversar con frecuencia, con Jorge Fernández Díaz, por ejemplo, el que presenté el otro día su última novela en la Feria del Libro, es un tipo con el que disfruto especialmente de escucharlo, porque es un gran, además de periodista, es escritor y es un gran contador de anécdotas y un tipo con una gracia y una sensibilidad muy particular, de manera que lo invitaría 20 veces a comer un asado. A Carlos Pañi, con el que converso menos, pero que también no me canso de escucharlo, porque además de su erudición, de su conocimiento, que yo es un tipo muy divertido y muy sensible para contar cosas. Y fuera del ámbito del periodismo, un tipo al que entrevisté una vez y que me parece delicioso para escuchar es Ricardo Darín, del ámbito del espectáculo. Del deporte le hice una vez una entrevista caótica a Bilardo cuando era técnico en Sevilla. Yo había ido a Sevilla por otra cosa y en el diario me dijeron tenés que entrevistarlo a Bilardo y me pareció divertidísimo. Digo caótica porque me costaba ordenar el hilo, hilvanar la conversación, pero en ese caos me pareció un tipo, volvería a conversar con él, porque son esos tipos que han visto no solamente el fútbol, sino la Argentina, ¿no? Desde lugares increíbles, desde lugares únicos. Bueno, qué sé yo, y me sentaría con todo el que tenga
algo para contar y que sepa contarlo, ¿no? Yo cuando pesco que hay alguien que sabe contar historias, me entretiene mucho sentarme y hago una gran valoración de este tiempo, ¿no? Yo digo que aún en la locura, en la vorágine en la que vivimos, hacerse tiempo para escuchar y para cultivar el hábito de la conversación es fundamental. Así que me sentaría con muchos y de muy diferentes ámbitos y perfiles. ¿Haces asado? Casi como jugar al fútbol, pero sobre todo en los últimos años he tratado, más que por el gusto de hacer el asado, por el gusto de invitar amigos y de invitar a la familia. Y como siempre en la familia fue otro el que se ocupaba de los asados, y eso va cambiando. ¿Te gusta más comerlo que hacerlo? Sí, pero me gusta mucho poner la mesa e invitar gente a mi casa y amigos, y trato de cultivar eso. ¿Pollajería o pollería? He escuchado que hay todo un debate sobre eso y que los platenses nos distinguimos por... Yo digo pollajería, sí, pero bueno, creo que las dos están admitidas. ¿Pasta frola de membrillo o de batata? De batata. ¿Sushi o asado? Sushi. ¿Mate o café? Café. ¿Ensalada o papas fritas? Ensalada. ¿Vino, cerveza o champán? Vino. ¿Mañanero o de noche? De noche. ¿Qué red social usás? Sigo Twitter, pero casi no intervengo, muy ocasionalmente, muy a las perdidas, pero sí lo miro. ¿Bondi, micro o colectivo? ¿Cómo le decís? Colectivo. ¿Ananá en la pizza? ¿Sí o no? No. ¿Serie o película? Las dos cosas, pero bueno, últimamente me he enganchado más con las series. ¿Alguna para recomendar? Volví a ver ahora una temporada de Downton Abbey, que me encanta, me parece una serie deliciosa, de esa vida, de esos mundos perdidos, ¿no? Que cuenta las vicisitudes de una familia aristocrática del siglo XIX. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Sigo mucho de estas series documentales que hay sobre casos policiales, me parece que hay cosas muy bien hechas, y vi una hora de el caso Asunta, de un crimen terrible, la muerte de una chiquita en España, pero cómo está contada toda la historia. Hay un caso también de un juicio, La Escalera se llama, que es una serie documental que cuenta el caso de un escritor sospechado por la muerte de su mujer, pero la reconstrucción que se hace del caso es una serie brillante. Bueno, hay de todo, y también en eso soy un curioso y picoteo todo el tiempo. ¿Radio o diario? Las dos cosas. Escucho mucha radio a la mañana, tengo el hábito desde hace años de escuchar radio a la mañana, y como viajo todos los días a Buenos Aires voy escuchando radio, y leo los diarios todavía en papel, sistemática y ordenadamente, cosa que me viene de mis primeros años en la redacción. La primera cosa del día era leer los diarios, y lo sigue siendo. ¿Un libro para recomendar? Bueno, hay un gran escritor español que yo sigo mucho, que se llama Javier Cercas. Casi toda su obra es genial, pero uno de los últimos de él que leí se llama El Impostor, y es una novela basada en una historia real de un caso en España, muy buen libro. Y de Javier Cercas también Anatomía de un Instante, es un libro más viejo, pero que yo siempre recomiendo como un librazo. ¿Sabés cambiar la mochila del baño o una toma eléctrica? No, ninguna de las dos cosas. ¿La mejor ciudad en el mundo para vivir? Si fuera demagógico diría La Plata, pero mira, a mí me gustan las ciudades, me gusta mucho ir a las grandes ciudades, pero si tuviera que elegir una ciudad para vivir, elegiría una ciudad más vale pequeña, no necesariamente un pueblito, pero bueno, he tenido la suerte de viajar bastante, y hay ciudades medianas de España, de Francia, de Estados Unidos, deliciosas para vivir. Mencionaría Orleans en Francia, por ejemplo, que es una ciudad sobre el Valle del Loire,
hermosísima, o una ciudad como Sevilla en España, o Santa Bárbara en Estados Unidos, en California. Son ciudades medianas, bellísimas, que en una fantasía diría que ciudades hermosas para vivir. ¿Ser invisible o volar? Volar.